La mitosis. La mitosis ocurre en las células somáticas, donde una célula diploide dará lugar a dos células idénticas. En esta interfase, la célula crece y el ADN se duplica. Este proceso comprende tres periodos, G1, S y G2. Durante la G1 aumenta el citoplasma, incluyendo la producción de los orgánulos. En el periodo S, o también conocido como síntesis, el ADN se replica, mientras que en el G2 se sintetiza el material citoplasmático necesario para la división celular. La mitosis ocupa un 10% y la interfase el 90% del ciclo. Los periodos G1 y G2 ocupan un 25% y el periodo S un 40%. En la profase se puede observar a los cromosomas como largos filamentos dobles. Estos se acortan y engrosan. Desaparece la membrana nuclear. Los nucleólidos se dispersan en el citoplasma en forma de ribosas. En la metafase aparece el uso mitótico. Los cromosomas se alinean en el centro. Los microtúbulos se ensamblan a estos a través de una estructura proteica laminar denominada cinetocoro. Al final de la metafase se autoduplica el ADN del centrómero y en consecuencia su división. Durante la anafase se preparan los cromosomas mientras se va iniciando los polos de la célula. La telofase comienza cuando los cromosomas llegan a los polos de la célula, se rompen los microtúbulos y la célula empieza a dividirse. En resumen, el ciclo celular es un proceso ordenado y repetitivo en el tiempo mediante el cual células crecen y se dividen, dando lugar a células hijas. Se dividen en dos fases, la interfase y la fase de la mitosis. La interfase comprende la fase G1. En esta etapa hay mucha actividad bioquímica. El número de diversas moléculas y estructuras citoplasmáticas aumentan. La célula se nutre y crece. En la fase de síntesis o fase S es la fase más importante, ya que produce la síntesis o la replicación del ADN y con ello la replicación de cromosomas con el fin de que cada una de las células hijas contenga una copia idéntica del genoma. En la fase G2 se dan los últimos preparativos para la división celular. Es el tiempo que transcurre entre la duplicación del ADN y el inicio de la mitosis. Como fase de la mitosis tenemos, en esta parte se reparten a las células hijas el material genético, duplicado a través de la segregación cromosomas. Se divide en profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La meiosis. Se producen células germinales donde una célula diploide da lugar a 4 células haploides. La meiosis es importante porque las células hijas son todas diferentes y así existe variabilidad genética importante para la evolución. En la interfase se da el mismo proceso que es en la mitosis. Aumenta el tamaño de la célula y el ADN adquiere la propiedad de separarse. En la profase 1, al inicio el material genético está desorganizado. Dentro del nucleolo se forman filamentos largos al condensarse el material genético. A este proceso se le conoce como leptonema. Luego los cromosomas homólogos se aparean a estos, se le conoce como cigonema. Después los cromosomas homólogos intercambian material genético en el proceso de entrecruzamiento o crossing over. Este proceso es el paquinema. Los cromosomas continúan condensándose hasta que aparecen las cromátidas. Ahí se puede observar los intercambios en el material genético y en este punto ya tienen su forma de X. El quiasma en el entrecruzamiento del cromosoma
no homólogos, tal como se puede visualizar en el citogenéticamente. Este proceso es el diplonema. Por último, en la diacinesis, la membrana desaparece y los cromosomas se dispersan en el citoplasma. Si las células sexuales fueran producidas por mitosis, tuviéramos como resultados hijas idénticas, las cuales tendrían 2N46 cromosomas, que no servirían para una reproducción sexual, sino una asexual. En la metafase 1 se da el mismo proceso dicho en la mitótica. Siguiendo el proceso de la anafase 1 se diferencia de la mitótica debido a que los cromosomas no se dividen en dos cromátidas, sino que la carga genética será dividida a la mitad. Durante la telofase 1 ocurrirá lo mismo que en la mitosis. Se construye la membrana nuclear, proceso que se conoce como cariocinesis, pero luego dará paso a la citocinesis, donde se divide la célula. Luego de estos procesos se obtendrá dos células hijas, con la mitad de la carga genética de la célula madre. Luego comenzará la mitosis 2 en cada célula. Sin embargo, estas serán iguales a los de la mitosis, tanto en procesos como en características. Al final de la mitosis 2 se tendrá 4 células hijas con carga genética de 23 cromosomas. Al ser cada célula resultante de la meiosis una recombinación al azar lista para formar un nuevo ser. Esto da posibilidades infinitas a un individuo con mayores probabilidades de adaptarse al medio que otros afectados por debilidades ante patógenos y otros problemas hereditarios. Cuanta mayor sea la diversidad genética, mayores probabilidades tiene la especie de sobrevivir y por ende, mientras la generación vaya pasando, los rasgos fenotípicos y genéticos darán paso a la evolución. ¿Por qué es importante la meiosis en la reproducción sexual de los organismos? La meiosis es importante porque las células hijas son tan diferentes y así existe variabilidad genética importante para la evolución. ¿Qué pasaría si los óvulos y espermatozoides fueran producidos por mitosis en lugar de meiosis? Tuviéramos como resultado células hijas idénticas, las cuales tendrían 2N, que no servirían para una reproducción sexual, sino una asexual. ¿Cómo puede ser detectado el crossing over entre cromosomas homólogos? El quiasma es el entrecruzamiento de cromosomas no homólogos, tal como se puede visualizar en la citogenéticamente. ¿Cómo afecta la meiosis en la diversidad genética y la evolución? Al ser cada célula resultante de la meiosis una recombinación al azar lista para formar un nuevo ser, esto da posibilidades infinitas a un individuo con mayores probabilidades de adaptarse al medio que otros afectados por debilidad ante patógenos y otros problemas hereditarios. Cuanta mayor diversidad genética, mayor probabilidades tiene la especie de sobrevivir y por ende, mientras la generación vaya pasando, los rasgos fenotípicos y genéticos dará paso a la evolución. En conclusión, en el siguiente cuadro podemos observar las características entre la meiosis y la mitosis. El número de cromosomas de la célula paternal en la mitosis son 46 y en la meiosis son 46. Número de replicaciones de ADN en la mitosis 1, en la meiosis 0. Número de divisiones en la mitosis 1, en la meiosis 2. Número de células hijas producidas en la mitosis 2 y en la meiosis 4. Número de cromosomas en las células hijas en la mitosis 2N, en la meiosis N. Propósito: en la mitosis, células hijas que sean genéticamente idénticas a sus madres para reemplazarlos a las viejas. Y en la meiosis, la producción de gametos o células sexuales para la reproducción.